Ya. Mm, Este es el tema. Rayos. Es el tema. Mm, tema 6 creo. No estoy seguro. Rayos. Tema 6 o 5. Perdón. Ya. No, que son subprogramas. ¿Ya? Eh, bueno, esta, esto de acá, este tema, más que todo se ve eh, por una razón. ¿Ya? Mm, Hay muchos casos, bueno, cuando se programa realmente, eh, cuando son problemas ya más grandes, ¿no? Que, bueno, si no hubiera este problema, digamos, yo tengo una tarea en mi problema, ¿no ve? Digamos que mi problema es muy grande, ¿no? Un problema gigante, ¿no? Eh, y yo empiezo a escribir, ¿no? La solución de este problema, ¿no? Aquí hay una parte de mi programa que seguro son unas N líneas, ¿no? Unas N instrucciones, ¿ya? Termino escribiendo y por alguna razón, esto de acá, estas líneas de acá, se vuelven de alguna manera a volver a repetir porque tengo que volver a utilizar esas instrucciones para, bueno, realizar otra vez una pequeña parte de mi problema, ¿no? Y seguramente tal vez otra vez este mismo patrón, ¿no? Tengo que volver a utilizarlo. En el mismo problema tal vez he usado, digamos, unas 10 líneas que hacen exactamente lo mismo, ¿no? En este caso es un poco, bueno, demasiada estructura de código de esta manera, bueno, escritura de código, ¿no? De manera que si es básicamente estoy haciendo eh, la misma, el mismo problema, bueno, una parte del problema tres veces y es exactamente las mismas líneas, ¿no? Entonces esto es muy poco práctico, ¿no? ¿Qué tal si hay una pequeña parte de mi código tal vez más grande? ¿O qué tal si esto, para resolver mi problema, tengo que usarlo 100 veces? Tendría que escribir, digamos, si esto fueran 10 líneas en mi problema 100 veces, este mismo código, este mismo bloque. Sería demasiado bueno, sería muy poco práctico eh, hacer esto, ¿no? Por eso es que se ha creado bueno, le podemos llamar estructura, ¿sí? La cual nos sirve para que nosotros, básicamente, definamos un subprograma, ¿no? Que lo vamos a ver como una tarea, ¿no? Una pequeña tarea de esto, que lo vamos a definir al final o al inicio del programa y lo vamos a llamar, no sé, triángulo, ¿no? Entonces, en vez de escribir en cada línea que yo necesite, eh, bueno, es resolver ese pequeño problema que ya sé que voy a necesitar varias veces en mi algoritmo, en vez de escribir todas las líneas, podría transformar todo eso en una pequeña línea, llamar a mi subprograma, ¿no? Que sabe resolver eso, ¿no? Le llama triángulo, ¿no? Entonces, de esa pequeña manera, seguramente unas 10 líneas lo estoy convirtiendo en una, ¿no? Y cada vez que necesite resolver otra vez ese problema, en vez de volver a copiar todo el código, ¿no? Ya tengo una función o un proceso que con una llamada a una línea me lo puede resolver, ¿no? Entonces, de esta manera es una manera más eficiente de programar, ¿no? Se utiliza más que todo para eso, cuando se encuentran pequeñas tareas que sé que voy a necesitar resolverlas al menos más de una vez, ¿no? Otra forma de, bueno, utilizarlo, alguna vez también se dice que, bueno, es cuando quiero, como comen en su documento, quiero dividir mi problema, ¿no? Si vimos, como decía en su documento, si vemos nuestro problema, tal vez es un problema muy grande, ¿no?
Entonces, una manera buena de resolver cuando nos encontramos a este tipo de problemas, tal vez en tipo examen, es que es muy complejo, ¿no? Una forma interesante de poder ver el problema es en vez de eso, ¿qué tal si divido mi problema en partes más pequeñas, ¿no? ¿Y qué tal si esto de acá lo resuelvo en otra parte? ¿No? Esto lo resuelvo en otra parte. Esto de acá, esta pequeña parte del problema, a ver, a ver. Esta pequeña parte del problema lo voy a resolver en otra parte. A ver. Eh, esta de acá en otra parte, ¿no? Cada parte del problema se va a volver en un pequeño subproblema que yo voy a resolverlo usando este tipo de eh, herramientas, ¿no? Y por último, esto de acá lo voy a volver en otro pequeño problema. Entonces, básicamente, lo que yo he hecho, digamos, si este problema grande yo tenía que resolverlo, tal vez todo en un bloque hubiera sido muy largo, ¿no? Pero al final mi problema principal, bueno, su solución, digamos que es de esta manera, ¿no? En este orden. Solo sería resolver o llamar a las subproblemas. Triángulo, eh, luego redondo, rectángulo y rombo, ¿no? Ese sería mi programa principal, digamos, ¿no? Ya luego veré cómo resuelvo cada uno de los pequeños problemas, pero mi programa principal lo único que va a hacer es llamar a los subprogramas que resuelven cada cosa por parte, ¿no? De esta manera estoy volviéndolo de alguna manera el problema un poco más sencillo, ¿no? Prefiero resolver algo primero pequeño y luego llamarlo en el programa principal, ¿sí? De esa manera es una otra forma de una solución de un problema, ¿no? Dividirlo en pequeñas partes, ¿sí? Para estos dos casos es en lo que se utiliza esta herramienta de subprogramas, ¿no? Cuando, bueno, seguramente sé que hay un pedazo de código que me va a servir varias veces en mi programa principal, como también si yo quiero, bueno, dividir mi problema en pequeñas tareas, ¿no? Cada tarea va a resolver una pequeña parte del problema, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna duda? Esos son los dos casos en los cuales ustedes pueden identificar que vamos a necesitar subprogramas. Ya, ya. A ver. Entonces tenemos dos tipos de herramientas. Tenemos las funciones, que la vamos a ver ahorita, ¿no? Que bueno, su estructura, solo voy a copiar el código que, bueno, estaba ah, en en su documento que me pasaron, que viene a ser esta, ¿no? Lo voy a agrandar un poquito. Ya. Bueno, se ve un poco con poca... eh, ¿ya? Primero vendría a ser lo que es la especificación de tipo de dato a devolver, ¿ya? Con la función, la estructura. Luego vendría la palabra reservada función, ¿no? No va a cambiar nunca. Después, nombre de la función, ¿no ve? Y por último, estos de acá vienen siendo los... Bueno, aquí lo nombra como argumentos, pero también se lo conoce como parámetros, ¿ya? Entonces, estas funciones que nosotros utilicemos, este primer tipo de subprogramas, pueden recibir datos extras, ¿no? Si quiero resolver un problema, no necesariamente el problema puede resolverse solo. Le podría dar algunos pequeños datos, ¿no? Extra, que él va a utilizar esos mismos datos para resolver el problema, ¿ya? Eh, cuando definamos si es que necesite algún tipo de parámetro o argumento, necesitamos definirlo de esta manera, como lo dice, nombre de la variable, ¿no? Y
dos puntos, esto no estoy viendo bien, y el tipo de dato. No, si van a tener varios parámetros, puede ser coma, otra vez nombre de la variable, ¿no? Y el tipo de dato, ¿no? Dos puntos, el tipo de dato. ¿Ya? Luego de definir seguramente algún dato, esto es como un dato de entrada para resolver el problema, ¿no? El pequeño problema de que estamos separando. Luego vendría lo que es nuevamente una declaración de variables. Esto es básicamente calcado de lo que es un programa, ¿no? Puedo declarar variables. Ahora, a esto de acá, por si acaso, se le conoce como variables locales, ¿ya? Entonces, ahora vamos a tener dos tipos de variables, ¿ya? Las locales y las globales. Ya, la diferencia de estos es que mm, las globales normalmente están en el programa principal. ¿Sí? Estos están en el programa principal. ¿Ya? Además de estar en el programa principal, yo puedo usar estas variables del programa principal donde yo quiera. ¿Sí? A cambio de estas, que siempre van a estar en los subprogramas, ¿no? Que estas variables de acá solo las puedo utilizar dentro de lo que yo defina las instrucciones de mi función. Ya, estas variables de aquí solo se van a poder ser utilizadas acá dentro de este bloque que está definido por esta palabra inicio y fin función. ¿Ya? Como ven, va a tener igual instrucciones como un programa normal. eh, lo que necesite resolver. Y por último, cuando hablemos de funciones, esta es una instrucción obligatoria, ¿sí? Eh, cuando hable de funciones, esta línea debe estar exactamente una antes del final de mi función. Casi siempre, ¿ya? Mejor si está siempre ahí. Que es devolver algo. Este de acá, este retorno, siempre va a venir ligado por si acaso. Y tiene que ser así, con el tipo de dato que estoy especificando arriba en mi función, ¿no? El valor que yo vaya a devolver, la variable, va a ser del mismo tipo de dato que estoy definiendo que tiene que devolver mi función, ¿ya? Cuidado con esto, cuidado que resuelva, bueno, defina un tipo, por así decirlo, mi función va a ser, digamos, de tipo de dato real, y aquí devuelva un booleano, ¿no? Eso estaría mal, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. Eso es más que todo la estructura, ¿no? Eh, si, cuanto hablemos al menos en estructura, eso es lo importante a recalcar de cuanto a funciones, ¿ya? Ya. Ah, hmm. Y por último, ah, ya. Esto es más que todo en cuanto, lo que vemos aquí es en cuanto a cómo definir una función, ¿no? Primero, ya hemos visto, tiene que tener su nombre, su tipo de retorno, importante, y los parámetros, ¿no? Lo que puede, eh, lo que puede, eh, bueno, recibir, lo que en teoría tiene que recibir, ¿no? Ahora, ¿cómo se usan estas funciones? De esta forma, ¿no? Estas funciones van a ser, como dice acá, invocadas o llamadas. Esto siempre en mi programa, generalmente, ¿no? Mejor que sea siempre en mi programa eh, principal, ¿ya? En mi programa principal yo tengo que tener, bueno, si lo voy a utilizar, lo tengo que llamar de esta manera, ¿no? Directamente por una variable, la que claramente tiene, esta variable tiene que ser del mismo tipo de la que estoy declarando la función, ¿no? Primero que nada. Entonces, por el nombre de esa variable y último, asignándola el nombre de la función que he definido
eh, junto con una lista de valores de los argumentos, los cuales yo especifico aquí. Ya, esta de acá va ligado con esto. Por ejemplo, si mi función recibe, digamos, si los argumentos de una función, por ejemplo, fueran, eh, le vamos a llamar x, ¿no? Eh, ah, de tipo entero, coma, una y que también va a ser entera. Esta vez le vamos a llamar real, ¿sí? Entonces recibe dos argumentos, por ejemplo, ¿no ve? Así lo he definido. Entonces cuando yo llame a esta función, que le vamos a llamar f, por ejemplo, ¿no? F, ¿no ve? Entonces cuando yo llame, lo vamos a usar de esta manera, ¿no? Eh, mm, una variable, la que esté en mi programa principal, por ejemplo, respuesta, ¿no? Digamos, primero esa respuesta ha tenido que ser declarada del mismo tipo que la declaración de la función, ¿no ve? Y por último, le vamos a llamar a la función f por el nombre de la función. Y me pide, o sea, como yo estoy definiendo mi subprograma eh, como con dos argumentos, tengo que enviarle esos dos argumentos, ¿no? Aquí solo declaro, bueno, es como una declaración de lo que recibe. Aquí le tengo que mandar. Entonces, habrían dos formas de mandar, ¿no? La primera sería directo, ¿no? Por valor. Le mando, digamos, un entero. Le voy a mandar 3 y un real, ¿no? Coma, como en la declaración, igual, se usa coma. Y le mando mm, 1.5. ¿Ya? Esa sería la primera forma de envío de parámetros, ¿no? Cuando esté usando una función en mi programa principal. Y la segunda, esta es la primera, ¿no? La segunda opción, también podría enviarle variables, ¿no? Pero en este caso, las variables tengo que tener cuidado que sean del del tipo que me están pidiendo, ¿no? Por ejemplo, mm, la segunda opción sería, un momentito, tendría que usar una variable, no, auxiliar, le podemos llamar a, que, bueno, la voy a declarar como entera y va a valer esta, digamos, 5, ¿no? Y una b, que esta la he declarado previamente como real, ¿no? De 3.8. ¿No ve? Entonces puedo usar otra vez, bueno, puedo usar esta función y guardar lo que me devuelva esta función en llamándola, pasándole las variables, ¿no? A la entera, ¿no? Seguido de la real, ¿no? También es otra forma, ¿no? Esto es como la envío de parámetros directo, ¿no? Y esto sería por variable, ¿no? Serían las dos formas de llamar a una función o, como dice, invocarla, ¿no? Esto en cuanto a funciones, ¿sí? Y por último, tendríamos lo que vendrían a ser los procedimientos. A ver, vamos a ver. ¿Hasta ahí alguna duda en cuanto a funciones? A ver, vamos a revisar. Por ejemplo, ¿no? Aquí está creando una función para leer números, ¿no? Em, Vamos a revisar sus funciones de la lista. Mm, Entonces, básicamente está delegando. Se llama, por si acaso, cuando yo divido tareas eh, en tareas pequeñas, lo que estoy haciendo es delegar, ¿ya? O sea, algo de la tarea principal, estoy delegando una pequeña tarea en otra parte, ¿ya? Esa palabra es interesante, delegar, ¿ya? Viene ligado con esto mm, de las funciones y eh, y los procedimientos, ¿sí? En este caso, esta función lo que hace nada más es
En vez de en mi programa principal eh, definir algo para leer bueno, para leer un dato del usuario, lo está delegando en una función, ¿no? Leer número, eh, ingresa un número entero positivo, ¿no ve? Luego lo lee, fin y devuelve n, ¿no? En el programa principal esto tendría que haber sido llamado, digamos A, ¿no ve? Y le iba a asignar, eh, lo iba, bueno, llamar a mi código, leer número. Y en este caso no tengo que entregar nada, ¿no? Porque si se fijan, no hay ningún parámetro, es vacío. Entonces también cuando yo llame a esta función, va a ser vacía. ¿Sí? Leer número. Y lo que haga esto lo va a guardar en la variable A de mi programa principal, ¿no? Entonces en A, esta función lo que va a hacer es, bueno, pedir un número al usuario, guardarlo en esta variable n que se ha declarado por dentro, ¿no? ¿Alguien me puede decir qué hace este mientras para ustedes? ¿Qué es lo que cómo está funcionando este mientras de acá? Que mientras el número sea negativo, que siga repitiendo lo mismo, o sea, que siga preguntando hasta que sea positivo. Bueno, Sí, ¿no? De alguna manera está restringiendo la entrada, ¿no? Esto es una bonita forma de eh, validación de datos de entrada, ¿ya? ¿Qué tal si, digamos, un problema te dice leer números positivos, ¿no? Y bueno, el problema solo funciona con números positivos, ¿no? Y tú lees un número y el usuario ingresa uno negativo, ¿no? Si no se usara este tipo de manejo del mientras, eh, nuestro programa resolvería, aunque sea con un número negativo, ¿no? Que no debería serlo, ¿no? En este caso, con esta estructura, bueno, con este tipo de manejo del mientras, estamos obligando al usuario que si ingresa un número negativo, volver a pedirle, ¿no? Ahora, aquí hay tal vez un error interesante. Ah, no, está bien. Pensé que n no se había inicializado, pero en este caso se inicializa leyéndolo desde el usuario, ¿no? Está bien. Ya, es otra forma de inicializar. Ya, a ver. Luego tiene otra función para verificar si el número es primo, ¿no? Este seguro les ha dado un problema. Eh, Básicamente, con esto, con esta función, ahorita solo recibe un número que dice de tipo entero y resuelve, ¿no? Esta es la solución una de las soluciones de ver si un número es primo, ¿no? Es contar sus divisores, ¿no? Desde cero. eh, bueno, inicialmente sus divisores van a ser cero, ¿no? Y probamos todos los divisores desde uno, ¿no? Aquí inicia hasta el número mismo, ¿no? Solo va a ser, eh, solo va a ser un número primo si es que ah, el, bueno, si es que el número de divisores es 2, ¿ya? Si el contador de divisores es 2 es que ese número solo tiene dos divisores, el uno y el mismo número, ¿no? Y esa es la condición para que un número sea primo, ¿no? Eso pregunta acá si es eso verdadero, si esto es falso, ¿ya? Y al final devuelve, ¿no? Lo ha definido como tipo de booleano, está muy bien porque, eh, bueno, si solo hay dos opciones de que pueda tomar cualquier cosa, es más útil usar un booleano, ¿no? Para eso sirven estas variables, ¿no? De tipo booleano cuando solo voy a usar verdadero o falso, ¿no? También se utiliza cuando son cero o uno cero uno que es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, pero bueno, cuando van a tener solo dos valores, ¿no? Luego vendrían los procedimientos, que esto vamos a copiar. Ah, esto de acá.
Ya. Uh, los procedimientos o procs. Uh, ¿Qué uso? Ya. Procedimientos. Ya, esa es otra estructura de su programa. Que ahorita lo vemos. Vamos a explicarlo. Ya. En vez de todo lo que es con naranja, por si acaso es como se llaman palabras reservadas. Ya, eso de ahí sí o sí tiene que estar siempre de ese mismo modo cuando hablemos de procedimientos de funciones, ¿no? Como ven, esas palabras naranjas igual están en las funciones, ¿no? Esos son como invariables, ¿no? Eso no varía en cuanto hablemos de estructura de estas herramientas, ¿no? Entonces, esto de aquí no puede perderse. Procedimiento siempre tiene que estar. Procedimiento, el nombre de mi procedimiento y seguido de paréntesis, otra vez una lista de argumentos. No es lo mismo. Esto de acá es la lista de argumentos. Esto puede estar o no. Lo llama argumentos, ¿no? O parámetros, no importa. Lo importante es que son datos que puede recibir mi procedimiento. ¿Ya? Por último, declaración de variables. Casi como un programa, ¿no? Estas variables son, como ya hemos dicho, locales, solo se utilizan dentro de mi procedimiento, mi bloque de instrucciones, ¿no? Y por último, fin procedimiento, que esto es como una línea de cierre de todo el bloque de mi procedimiento. Ahora, la forma de invocación o llamada al procedimiento es de la misma manera. No, de hecho no. Solo escribo el nombre del procedimiento, solo lo llamo por el nombre del procedimiento y por lista de bueno, y por su lista de argumentos, si es que tenga o no, ¿no? ¿Cuál es la diferencia al final de un procedimiento y una función? Viéndolo así, ¿cuál sería su diferencia? Para ustedes. A lo que tengo entendido, las funciones devuelven un valor específico, mientras los procedimientos pueden devolver varios valores. No, ¿alguien más? Casi, casi, pero no. Los procedimientos no están devolviendo valores en este caso. Sí, eso era básicamente ya. Si se fijan, es la única diferencia que tienen que tenerla bien clara cuando hablemos de subprogramas, ¿no? Entre funciones y procedimientos, ¿ya? Cuando hablemos de procedimientos es que va a resolver una tarea, pero solo va a resolverla. Eso es todo. Va a ser lo que esté definido dentro de sus instrucciones, nada más, ¿no? Mientras que la función, además de resolver algo, esta función te va a devolver necesariamente bueno, lo que definas, el tipo de dato que devuelva, ¿no? Es la diferencia más importante. Si necesito que hacer una subtarea que devuelva algo, no necesariamente estoy hablando de una función, ¿no? Mientras que si solo necesito una pequeña tarea que haga algo, pero haga algo por separado y ya, entonces necesito un procedimiento, ¿sí? Eso sería la única diferencia, ¿ya? ¿Hasta ahí alguna duda? Entonces ya podríamos resolver problemas un poquito más. Con esto ya estarían listos para resolver problemas de tipo examen, ¿no?
Lo que me gusta, o sea, más que todo es, esto se utiliza para delegar tareas, ¿no? Digamos, de mi problema principal, si ahorita necesito resolver más que todo el problema principal, ¿no? Y hay algo que no necesariamente eh, necesite pensarlo en este momento, lo delego a una función o a un procedimiento, ¿no? Le voy a decir, esto de acá, este pequeño problema, por ejemplo, como en la docente mostró, resolver primos, yo sé hacerlo, pero no necesariamente, bueno, lo voy a hacer ahora, ¿no? Entonces voy a crearme una función que voy a hacer es primo y después lo realizo, después, ¿no ve? Ah, ya. Más que todo eso, ¿no? Es para de alguna manera concentrarme en el problema principal y si hay algún pequeño problema que sé que se puede hacer después, tal vez, lo puedo delegar a otra función o a un procedimiento, ¿no? Como leer, ¿no? Que son unos, necesariamente tengo que leer, no sé, tres elementos o algo así. Puedo delegarlo, ¿no? Y directamente escribir, leer variables, ¿no? Y eso lo hago, lo determino cómo voy a leer esas variables en otra parte, ¿sí? Ya. Eh, ¿Hasta ahí alguna duda? O si tenía una duda en el ejemplo de los procedimientos. Ay, me cago. Perdón, perdón. Se me... Hola, hola, hola. Perdón, me equivoqué. ¿Cuál era tu duda? Disculpa. ¿Será que nos puede explicar el ejemplo que tiene en la parte de procedimientos sobre mostrar el número de dígitos, decía, pero no imprimía los dígitos de la derecha? O tal vez yo estoy entendiendo mal ese ejemplo. ¿Del procedimiento? A ver, Sí, del segundo ejemplo. esto de acá. Ya dice procedimiento para que muestre los dígitos de un número. Procedimiento recibe un número entero, ¿no ve? Eh, Además de eso, se está declarando una variable local de tipo entero que es dígito. ¿Cuál era tu duda? Cuando está imprimiendo, D estaría imprimiendo que es el dígito de la izquierda, ¿verdad? No, de la derecha. Y el de la izquierda. Ah, ya, esa es tu duda. Primero es un número, no dice de cuántos dígitos es, ¿no? Lo que está haciendo este problema, lo vamos a hacer directamente acá. Ya, está agarrando mientras n sea mayor a cero. Lo que está haciendo es, por ejemplo, ya, este número, digamos que es este número. Lo que está haciendo es guardar este término de acá y guardarlo en D. ¿No ve? Esto es esta línea de acá. ¿No ve? Después ese D lo imprime, por ejemplo, en este caso va a ser 5. ¿No ve? Imprime esto, bueno, imprime de esta manera en realidad el problema. Dígito. ah, Rayos, no tengo espacio. Mm, en pantalla imprimiría así. Dígito. Lo concatena con la variable dígito, que actualmente en la primera iteración de mi ciclo va a valer 5. ¿No ve? Luego de imprimir, como ya bueno, he devuelto el primer dígito de la derecha, esta línea de acá, no sé si ya les expliqué, que yo recuerdo que sí. Lo que hace esta operación div10, que es división entera, en realidad esto, una división normal me devolvería 189.3.5, ¿no ve? Si fuera división normal entre 10, ¿no? Pero en este caso, como digo que es división entera, solo me va a devolver la parte entera, ¿no ve? Entonces, básicamente lo que ha hecho esa operación eh, es quitar.
quitar este número. ¿Lo ve? Va a regresar al mientras. ¿Este número nuevo es mayor a 0? Sí, ¿no? Entonces ahora va a ser lo mismo. Esto de acá lo guarda en D y lo imprime, ¿no? Esto 3, ¿no ve? Y por último lo quita, ¿no? Esto de acá, pum, ya no me sirve. 189, ¿no ve? Va a hacer esto mismo, va a entrar mientras es mayor que 0, sí, lo guarda esto en D, lo imprime y luego otra vez lo quita, ¿no? Nos quedamos con 18, guarda el 8 en D, lo imprime, luego lo quita, llega a 1, ¿no? Esto de acá lo guarda en D nuevamente, en D, ¿no? Lo imprime y por último lo quita, ¿sí? Sí, sí. Pensé que era leer la cantidad de dígitos. Es mostrar, ¿verdad? Sí, mostrar, como dice aquí, muestra los dígitos de un número. Está bien, muchas gracias. Ya. Esto, como les he dicho, es un procedimiento que se utiliza muchas veces, ¿no? Ya que sea trabajar con los números, ¿no? ¿Alguna otra duda en cuanto a procedimientos? Sí, en el mismo ejemplo le quería preguntar algo. Sí. En este ejemplo, Sí, en ahí. Si es que, digamos, no, nosotros, digamos, quisiéramos calcular el número de, o bueno, los dígitos impares, o sea, mostrar los dígitos impares o pares, ese sí o esa condicional, lo tendríamos que poner antes del mientras. si quieres mostrar todos los dígitos, ¿verdad? Del número. Sí, del número, o sea, todo, de todos sus dígitos, digamos, los pares y esa condicional de para que sea par, tenemos que poner antes del mientras o después del mientras o En, dentro. en realidad sería dentro, ¿no? Si se fijan, aquí en el mientras está pasando todo lo bonito, ¿no? Dentro del mientras, agarro el dígito y lo imprimo y lo quito, ¿no? Ya sabemos que esta operación mod 10 es guardar el dígito de la derecha y luego quitar el dígito de la derecha. Entonces, si yo quiero imprimir solo los pares, exactamente antes de imprimir, debería haber una condición que, digamos, si fuera pares, si mi dígito mod 2 es igual a 0, imprimo, nada más. De lo contrario no hago nada, ¿no? Ese sería, si quiero imprimir los pares. ¿Ya? Entonces la pregunta sería aquí modificar una condición, ¿no? ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Vamos a ver qué procedimientos más han hecho. Aquí está, variables locales. ¿No ve? Como les decía, esto tiene que, bueno, esto tienen que tenerlo muy en cuenta cuando hablemos de variables globales. Es exactamente lo que les dije, ¿verdad? Ok, esto de acá no es muy importante. No lo había tomado en cuenta. Yo realmente, ahora de programar, manejo de otra forma, pero es porque yo estoy en otra carrera, ¿no? Pero en cuanto a ustedes, ¿quién me puede decir qué significa este último enunciado? Esto de acá. ¿Qué significa cuando bueno, está hablando de variables globales, ¿no? La comunicación entre programa y un subprograma debe realizarse a través de parámetros y no de variables globales. ¿Alguien? Voy a explicarlo.
Pero ¿alguien tiene alguna idea más o menos qué quiere decir con esto? A la una, a las dos, y a las... Ya. ¿Vale? Sí. Bueno, parece que no. Ya. Si se dan cuenta, primero habla de dos cosas, ¿no? Variables globales. Según la explicación que yo les he dado y según lo que dice en su texto, ¿qué es una variable global? Bueno, en sus diapositivas. Es la que se declara en el programa principal. Sí, gracias. No, ya. Aparte de eso, lo interesante, una propiedad importante de las variables globales, que no lo menciona en su documento porque no vamos a usar esa propiedad, ¿no? Pero es bueno mencionarlo igual. Eh, bueno, si a alguno le gusta la programación, esto es importante, pero si solo quieren probar esta materia, tal vez no tanto. ¿Ya? Digamos, tenemos un programa, nuestro programa principal, ¿no ve? Alguien me puede decir primero, este es el programa principal, ¿no ve? ¿Dónde debería yo declarar, ¿no? Eh, mis, mis funciones y mis procedimientos. Después de mi programa principal, por ejemplo, tengo este procedimiento triángulo y mi función cuadrado. Debería hacerlo después de haber escrito toda mi función, mi programa principal o antes de mi programa principal. ¿Dónde debería estar declarado mis funciones y mis procedimientos? ¿Qué dicen ustedes? Como chicos, como ¿dónde debería declarar estas funciones? De hecho no lo especifica aquí, ¿verdad? Miren aquí también hay algo interesante. Eh, Eso de acá no sé si se ve tanto necesariamente pero también es algo que podemos recalcar, ¿no? Dentro de un subprograma puedo llamar a otro subprograma, ¿ya? Quiere decir que dentro de estas instrucciones de una función puede que haya tal vez alguna vez que llame a otra función, ¿sí? Es interesante, pero no creo que se vaya a utilizar realmente. No, bueno, no importa.
como es alguien, ¿dónde cree que deberíamos, bueno, declarar mis funciones o mis procedimientos? ¿Antes de mi programa principal o después de mi programa principal? Antes. Ya. Después. ¿Los demás qué piensan? Oh, sí, yo creo que sería en el intermedio, ¿no? Después de declarar las variables en el programa principal, ahí ya las variables estarían asignadas a los subprogramas, me imagino. Y después ya, si con esos datos ya podríamos resolver los problemas, ¿verdad? Tal vez sería antes, porque después de tener las funciones y los procedimientos ya podemos armar nuestro problema, ¿verdad? O resolver nuestro problema. Sí, la respuesta es... mm, realmente no sé. Depende bueno, el pseudocódigo que utilicen. Generalmente cuando se habla de... Bueno, los primeros lenguajes de programación tenía que estar definido antes del problema principal, ¿no? Porque lógicamente, digamos, esos subprogramas, bueno, o funciones, procesos, ¿no? A ver, vamos a bajar un poquito. Cuando hablábamos de los primeros lenguajes de programación, ¿no? La computadora lo que hacía, ¿no? Es leer las instrucciones de esta manera, ¿no ve? De arriba a abajo, ¿no ve? De izquierda a derecha. Entonces agarraba esto y entendía, ¿no? ¿Qué pasa si llegaba a una llamada de una función? En teoría no conoce qué es esta función, ¿no ve? Entonces, para que poder entender esta función, la función debería estar declarado antes de mi programa principal, ¿no? Ah, si entonces está antes, entiendo lo que solo tengo que ir a donde estaba, ¿no ve? Aquí, ¿no? Es porque ya lo he leído alguna vez esa función. Ya ha sido, bueno, declarada antes de mi problema principal. Eh, para este caso no estoy seguro cómo lo usa la dicen. Pero o es antes o es después, ¿ya? No es en el medio. Tendría que ser o antes o después. Vamos a ver eso. Te los voy a responder después, esa pregunta. Eh, Pensé que estaba especificado en su documento, pero no está. ¿Ya? Entonces voy a ver de eso de averiguar cómo lo usa la licencia, ¿ya? Ahorita lo vamos a ver después, ¿ya? Primero el programa principal y después definimos los programas, ¿ya? Pero puede ser que sea al revés también, ¿ya? No, todavía no aseguramos nada. Bueno, ya podemos resolver problemas. Ahora sí, con todo lo que he aprendido, ya literalmente podríamos resolver cualquier tipo de ejercicio de examen. No sé si alguno tiene un examen pasado para checar. O creo que no les dio exámenes, ¿no? Los anteriores semestres. Sí, creo que no les ha dado exámenes. Me han comentado que solo salía la nota de los repasos y de lo que se entrega los resúmenes, ¿verdad? Y creo que al final nomás dieron, pero no sé cómo habría sido su final. Ya. Um, ah, a ver. No les ha dado ninguna banco de ejercicios, por si acaso. O problemas propuestos por la listen para practicar. El Lustaris igual les ha dado, pero vamos a ver si les ha dado para el tema de subprogramas.
Ya bueno, los Ares tampoco ha llegado a funciones. A ver, a ver, a ver. ¿Qué podemos hacer? Bueno, ya podemos resolver cualquier tipo de ejercicio. Con todo esto, Perdón, sí. sí. Creo que yo tengo algunos ejercicios del Ingeus pero no sé si es eso. A ver, mándalos. A ver un Igual yo ratito. les mandé, que yo recuerde al grupo, algunos ejercicios. Vamos a ver eso. Ya, estoy bien. A ver, lo estoy mandando. Y dice ejercicios de sus programas. Porque Oh, ahorita el tema 4 todavía él va a avanzar en sus programas. Y está en el 3 creo. genial. Ya. Entonces resolveremos algo de acá. Léanlo. Eh, eh, bueno, vamos a... Léanlo y... Bueno, veamos. Hacen Word. Ya. Ya. Gracias. Bueno, podemos resolver entonces cualquiera de estos tipos de ejercicios, ¿no? Oh, cool. Ya. ¿Cuál les interesaría resolver? Ahorita. Ah, no, son más. Son varias. Ya, a ver. Escojan uno. Léanlo y... ¿Cuál les parece interesante? Igual se los voy a enviar para que ustedes tengan lo de para practicar. De todas maneras. Ah, también está resuelta, mira. Sí, también hay ejercicios resueltos. Creo que, pero no es de esta práctica, son ejemplos resueltos, creo. Ya. Ah, ¿lo puedes reenviar al grupo, porfa? Ya, Sí, está bien, sí. gracias. Entonces, ¿cuál les interesa resolver? A ver, vamos a ver si por compartir. No, ya. A ver, les voy a dar unos 3 minutos para que ustedes lo lean. Ya. Muchas gracias por los... Ya. Ah, ya. 3 minutos. Ya. Entonces vayan leyéndolo y dígame cuál les interesaría resolver. Perdón. Un momentito. Mm, ya. Han pasado los 3 minutos. Han tenido tiempo para leerlo. Ya. Ya pasaron los 3 minutos. ¿Cuál les interesa? El 11 puede ser. El 11. ¿Qué dicen los demás? El 5 o el 1. Ya. Ahorita hay un voto para el 1. A ver, voten. El de mayor votos va a ser el que gane. Ya todos quieren el 1, el 11 Oxy.
A ver, el 1, el 11. Ya hay 4 votos para el 1, un voto para el 11 y un voto para el 5. 2 para el 11. 3, 4, 5. Ya, creo que ganó el 11. A ver, resolveremos el 11. Dado el siguiente programa principal, ya, hay que aclarar una cosita ya. Si se dan cuenta, el pseudocódigo del, de los TARIS es diferente. Entonces, bueno, vamos a asumir que es el pseudocódigo que nosotros conocemos, ¿ya? Pero bueno, a ver. Dado el siguiente programa principal, leído n, un número entero positivo, desarrollarse los programas correspondientes. Para mostrarles el siguiente cuadro, por ejemplo, si el número leído es 16, tendríamos el siguiente cuadro. Número, base 2, 10.000, base 3, 121, base 4, 100, base 5, 31, base 24, bueno, base 6, 24, base 7, 22. Ok. Ya. Lo que hay que saber entonces es, a ver, esto de acá, ¿no? Bueno, vamos a empezar por este. Ah, ya, esto. Primero hay que saber que, bueno, lee un número y te da las siguientes bases, ¿no? En base 2. Ah, ya. No estaba entendiendo, pero ¿qué es lo que está haciendo básicamente? ¿Alguien me puede explicar? Bueno, ¿entiende lo que hace? Para cualquiera. ¿Qué es lo que hace? A ver, si alguien entiende lo que... Bueno, está leyendo un número, pero ¿qué hace con este número de acá? ¿Alguien entiende lo que devuelve? ¿Ya? Como chicos, rápido, tenemos 15 minutos. Tenemos que resolver esto lo más antes posible, así que necesito primero ver si entienden el problema, porque si no entienden el problema, ni siquiera podemos empezar a resolver, ¿no? Ni siquiera podemos hacer un análisis. Así que, ¿qué me puede decir? ¿Qué es lo que está haciendo el programa para empezar? Esto yo lo voy a transformar después al pseudocódigo de la listen porque luego se van a confundir dos distintos pseudocódigos. Está horrible. ¿Cuál sería la diferencia en nuestro pseudocódigo? Imprimir también creo que declara con mostrar, ¿verdad? Sí, imprimir. Luego la declaración de variables no es de esta manera. Y creo que con eso ya. Y bueno, nuestro algoritmo bueno, se llama algoritmo y el nombre, ¿no? Ya. Pero ahorita quiero que me digan qué está haciendo el programa.
Por si acaso, ya estaba viendo ahorita, y por si acaso, cuando hablemos de subprogramas o funciones, todo lo va a estar después, ¿ya? Eh, Cuando hablemos de declarar eh, subprogramas, eh, se hacen después del programa principal, ¿sí? Ya lo he visto. Ya, después eh, del programa principal. Ya, ahora, ¿cómo es? ¿Entienden el problema? Cualquiera, dígame qué es lo que hace. Ahora tenemos cuántos alumnos. Tenemos 30. ¿Alguna pista o sí? Bueno, yo tampoco entendía, la verdad. O sea, pero devuelve 6 respuestas, ¿no? Básicamente, es que si les digo todo, bueno, es... mm, tú le das un número y te está devolviendo el mismo número, ya. A ver, ¿quién puede completar con eso? Para cualquiera. Aunque dudo que esto sea 16. A ver. Perdón. A ver, para cualquiera. ¿Qué es lo que hace? Ah, a ver. ¿Alguno ya tiene algo? Voy a probar algo más y vamos a ver si es cierto. Ay, ¿ya? ¿Está bien? Ya, lo que hace el número, esto es... Tú le das un número en base decimal, ¿no? Un número como... Cuando nosotros hablamos de números, nosotros manejamos la base decimal, ¿no ve? Lo que está haciendo este programa es transformar el número en base decimal a base 2 o como lo conocen muchos, binario, ¿no? Base 3 a base 4 a base 5 a base 6 y a base 7. Eso es lo que hace el programa, ¿ya? Lo que hay que definir, a ver, viendo a primera vista, ¿cuántos subprogramas tengo? O sea, primero dice, dado el siguiente programa principal y leído n, un número entero positivo, desarrolle los subprogramas, ¿no? Con S.
¿Cuántos subprogramas tengo entonces que desarrollar? 6. A ver, aquí están. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, este también es un subprograma. Bueno, son, ya, son subprogramas. Ahora, entonces, en el análisis, vamos a ver. Uh, en el análisis sé que, bueno, son 7 subprogramas, ¿no? Que tengo que desarrollar. Eso solo lo he visto, bueno, viendo el programa principal, ¿no? ¿Qué más? Ahora, estos subprogramas, ¿de qué tipo van a ser? A lo que estoy viendo en esto, ¿son funciones o procedimientos? ¿Funciones? Funciones, ¿no ve? Porque estoy guardando lo que devuelven en una variable. Ya, son funciones. A ver, y por último, sé que dado un número en base 10, por si acaso nosotros usamos el sistema decimal, ¿no ve? Ah, en base 10, debo devolver este en las bases base 2, n en base 2, n en base 3, lo mismo hasta n base 7. Bueno, al menos resolver la tabla, ¿no ve? Entonces, bueno, bueno, eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿saben cómo transformar un número decimal n en base 10 a un número decimal n en base cualquiera que yo necesite? M, por ejemplo. ¿Alguien sabe transformar números de base a base? En industrial creo que no les enseñan, o no me acuerdo si hay alguna una materia que les enseñen. En sistemas de informática y arquitectura de computadoras que nos enseñan a, bueno, cambiar de bases. ¿Ustedes, alguno sabe cómo se cambia de base decimal a cualquier tipo de base? ¿Saben un poco al menos de cuando se habla de otros tipos de base, bueno, numeraciones en otras bases? ¿Para ustedes? Creo que nadie, ¿no? ¿O hay alguno que entiende? Es que es un problema que más que todo es muy... ah, conceptos que no sé si entiendan, pero ya. Tendríamos que leer un poco lo que es sistemas de numeración, tal vez. Ya. En otras palabras, ya, no sé, vamos a ver. Nosotros usamos el sistema, por si acaso. Bueno, para explicar en grandes rasgos, el decimal básicamente se refiere a el tipo de base, podemos decir al alfabeto, ¿ya? Al número de dígitos que utilizamos, ¿ya? Cuando hablamos de decimal, estamos hablando que tenemos 10 dígitos como alfabeto. ¿Cuáles son los 10 dígitos como alfabeto? Cuando hablamos en base 10. ¿Alguien me puede decir? Ya, creo que no vamos a resolver este problema porque es que este tiene mucha teoría por detrás de análisis, ¿ya? Cuando hablamos de base 10, ¿no? Que es nuestro sistema decimal, quiere decir que tenemos como alfabeto, vamos a entender todos los, bueno, dígitos, los cuales usamos para crear números, ¿no ve? Nosotros tenemos en el sistema decimal 0, 1, 2,
todos estos, ¿hasta cuál? ¿Hasta cuál a ver, el último dígito que usamos en el sistema decimal, ¿cuál es? El 9. El 9, ¿no ve? Tenemos del 0 al 9 para armar los números que nosotros queramos, ¿no ve? 18.093, ¿no ve? Pero cuando hablamos de sistemas de numeración, hay distintas bases, ¿no? También el más conocido, el que deberían al menos haber escuchado, es el base 2, ¿no? El binario. Que en este caso solo tiene dos dígitos, ¿no? 0 y 1, ¿sí? Básicamente, yo puedo representar cualquier número decimal en binario, ¿no? En otras palabras, este es otro tipo de numeración, ¿no? Pero en este caso, cuando hablo de... Vamos a ver los primeros números de binario. El 1, bueno, el 0 vale 0, ¿no ve? El 1 vale 1, ¿no ve? Cuando ya no teníamos en el decimal más dígitos después del 9, ¿qué hacíamos? ¿Cómo contábamos después del 9? ¿Qué se hacen realmente, naturalmente, cuando ya no tengo nada más que contar después del 9? Incremento en mi decimal, ¿no ve? Bueno, en el área del decimal en 1 y mi unidad, perdón, mi decena se incrementa en 1 y mi unidad en 0, ¿no ve? Sí. Y luego vuelvo a contar las unidades a partir del 1 en decena, ¿no ve? 1, 11, 12. Lo mismo acá. Pero en este caso no tengo más valores, ¿no ve? Entonces el valor 3 se va a incrementar, lo vamos a llamar decena, pero no se llama así. En 1 se va a incrementar, ¿no? Y mi unidad va a valer 0. Esto es 3 en binario, por si acaso. El 4 va a ser 1, 1. Ya no tengo más que llenar. ¿Cómo valdría el 5 en este caso? ¿Qué seguiría? Uno, cero, cero. Exacto, ¿no ve? 1, 0, 0. ¿Ya? Lo mismo en base 3. Es básicamente la misma lógica. Pero en este caso, ¿cuáles van a ser mis dígitos? Voy a tener 3 dígitos. Entonces yo voy a armar números con estos 3 dígitos. El 0 va a valer 0, el 1 va a valer 1. Por si acaso, esto es lo mismo que decir 3 en decimal, ¿ya? Esto es lo mismo que decir 3 en decimal. Esto es lo mismo que decir... No, perdón, esto es lo mismo que decir 2 en decimal. Esto es 3 y esto es 4. ¿Ya? Aquí voy a contar hasta el 2. Cuando ya no tenga más dígitos con los cuales contar, voy a aumentar en la decena 1 y esto se va a decrementar, ¿no ve? 1, 1, 1, 2 y por último 1, 0, 0. ¿Ya? Lo mismo va a ser con todos estos, ¿ya? Hasta... hasta la base... ¿Hasta qué base me pide? ¿O me pedía? Hasta la base 7, ¿no? Base 7. Que va a ser, mis dígitos van a ir de 0, 1, ¿hasta dónde? Hasta el 5. Hasta el 6, ¿no ve? Contando el 0, tengo 6 dígitos, ¿ya? Ahora, para transformar de un número decimal a un número en base de la que yo necesite, por si acaso, el único procedimiento que se hace es este de acá, ¿ya? Ahorita solo hemos llegado al análisis porque era un problema, bueno, se ha escogido un problema un poco complicado, pero nada más porque necesitan entender teoría de números para esto. Bueno, sistemas de numeración, ¿sí? Sí pueden investigar por su cuenta, pero es básicamente eso, ¿no? Los sistemas de numeración nos sirven para representar números, ya sea con cualquier tipo de, bueno, con los dígitos que necesite. Por si acaso, después del sistema decimal, hay letras, ¿ya? El otro sistema que se usa es el hexadecimal, que es de 16 dígitos. Entonces es 1, 2 hasta el 9. Luego es del 9 viene el A, B, C, D y E, ¿no? Hasta el 16 dígitos, ¿sí?
Y bueno, puedo mezclar todos estos símbolos desde el 1 hasta el E para representar números, ¿no? El 11 en este caso valdría, bueno, el 10 ya no valdría 1, 0, ¿no? Valdría A en el sistema hexadecimal. Ya, pero eso ya no nos interesa. Ahora, ¿cómo transformo de un número decimal a la base que yo quiera? Es este procedimiento. A ver si alguien entiende. Es esto de acá. Divido entre la base de la que quiero convertir hasta que ya no pueda dividir más. Hasta que, bueno, ya no se puede dividir más. En este caso he dividido entre 2, ¿no ve? Residuo 0, ¿no ve? A 8, ¿no ve? 8 es a 4, residuo 0. 2 es a 2, ¿no ve? Residuo 0 y me queda 2, 2 o 1, ¿no ve? ¿Y cómo armo el número en el otro sistema? Recorro todos sus residuos, básicamente, desde el último, bueno, desde el último, ¿cómo se diría esto? Cociente, desde el último cociente hasta el primer residuo. Y eso de ahí me devuelve el número en la base que yo quiero. Como han visto, he hecho esta operación tantas veces y me ha dado 1, 0, 0, 0, 0, que es lo mismo que esto, ¿no ve? He hecho para el 3. He dividido entre 3 hasta que ya no se pueda dividir para la base 3. 16 entre 3, la primera es a 5. Residuo 1. 5 entre 3 es a 1, residuo 2. Y recorro desde el primer cociente hasta el bueno, desde el último cociente hasta el último residuo. ¿Ya? A ver, entendiendo eso, ¿qué debería hacer si quiero llevarlo a base 4? ¿Qué me puede decir? Primero se entendió cómo lo transformo. Divides entre 4. Sí, ¿no ve? ¿Hasta qué? Hasta que ya no puedo. Entonces, eso hago, ¿no? Entre 4. Esto va a ser a ¿cuánto? A 4, con residuo 0, ¿no ve? Esto lo divido entre 4. Esto va a ser a 1. Con residuo 0, ¿no ve? Ya no puedo dividir más. Eso es lo máximo que puedo llegar, ¿no? De ahí recorro esto acá y entonces mi número de 16 en base 4 va a valer 1, 0, 0, ¿no ve? Para 16 en base 5, a ver. Esto va a ser a, bueno, divido entre 3, entre la base que quiero convertir. A 3, con residuo 1. Y creo que eso ya sería, ya no puedo dividir más, ¿no ve? Entonces mi número en base 5 va a ser 31. ¿No ve? A ver, a 6 en base 6. 16 en base 6, ¿a cuánto va a ser? A 2 con residuo 4 y ya no puedo resolver, ¿no? Entonces mi número va a ser básicamente 24, ¿no ve? En 7, bueno, 16 base 7. Lo divido entre la base. Esto va a ser a 2. Me va a restar 2 por 7, 14, 2. ¿No? Mi número en base 7 va a ser 22. Y estos números deberían ser iguales al ejemplo que nos dio el problema, ¿no ve? 31 en base 5, 24 en base 6 y 22. ¿Se entiende? Al menos cómo debo yo resolver. Sí, Para todos, más o menos he entendido. Sí, Auxi se ha entendido. Ya, Sí, la cosa es Sí, transformar esto a programa, ¿no? O sea, ya sé resolver como persona, ¿no? Tengo que dividir entre 4 hasta cuándo. A ver si han entendido hasta cuándo sé realmente. Hasta que ya no se pueda dividir. Y eso sería hasta cuando el residuo sea
Menor que la base. Exacto, hasta que el residuo sea menor que la base, ¿no ve? Ya, entonces, la siguiente clase vamos a pasar esto a su programa. Ya hemos visto el análisis y lo que les recomendaría, como les dije, para si es que están con dudas de esto, es leer sistemas de numeración, ¿no? Para entender, pero yo les he explicado. Lo que necesitamos para resolver ya está en la hoja de apuntes, ¿sí? Entonces, vamos a terminar el ejercicio la siguiente semana. Se nos ha hecho un poco tarde. ¿Alguna duda que tengan?